Seguro usarás la herramienta curva en la mayoría de tus proyectos gráficos. Puedes crear líneas rectas y curvas de una forma muy sencilla. Esta herramienta tiene más opciones y aplicaciones de las que crees y te las voy a enseñar todas en este video. ¡Comencemos! Muy bien, como les mencionaba, esta herramienta tiene varias opciones. Hay subdivisiones dentro de lo que podemos desarrollar con esta herramienta. Y eso te lo voy a enseñar de forma ejemplarizada en las diferentes páginas con las distintas opciones. Vamos a comenzar con las dos primeras. Se trata de mano alzada y la herramienta de 2 puntos. Estamos hablando de líneas. Con una podemos lograr estas formas más orgánicas y con la otra podemos conectar puntos de una manera muy interesante que ya vamos a ver. La primera entonces es mano alzada, que veremos acá. Simplemente cuando yo selecciono la herramienta de forma que está a mano izquierda, justamente acá tengo todas estas alternativas que las vamos a ir navegando una por una. La primera es manos libres, que activo con F5 directamente. Esta herramienta me permite a mí dibujar siluetas, por ejemplo, o formas orgánicas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, esta del pavo real que está en este caso volando. Simplemente lo que hago es que sigo el trazo, aquí la estoy dibujando y pues digamos que para el ejercicio es algo que quizás no salga tan bien, pero ustedes simplemente lo que hacen es que presionan y mantienen presionado y lo que hacen es que hacen el trazo completo y aquí lo tengo que completar con esta otra alita de acá, más o menos lo que dice aquí abajo. Entonces cuando ya las tenga listas, pues incluso las voy a separar un poquito acá para que ustedes puedan ver el resultado. Es obviamente algo rápido, pero se entiende que me permite dibujar directamente una silueta. Una cosa que no expliqué al principio es que cuando seleccionas esta herramienta tienes la opción de mejorar esa suavidad, ¿cierto? Entonces cuando ustedes ponen menos acá, en este caso un 0, significa que va a ser menos suavizado, va a ser mucho más rústico el trazo. Y si lo llevan a 100 va a ser mucho más suavizado y lo que hace es como que recalcula un poco el trazo y lo hace más suave, como más curvo. Entonces para que lo tengan en cuenta como surgió en mi caso, que salió más suavizado, es decir, con menos detalle. Pero bueno, digamos que esta es una de las formas de utilizar esta herramienta. Ahora tenemos la herramienta de 2 líneas. Y acá es muy importante que siempre nos fijemos en los menús superiores donde tenemos unas alternativas diferenciadas. En este caso tengo la opción de crear 2 puntos, de un punto A a un punto B, una línea me refiero. También tenemos la opción de crear una línea perpendicular a otro punto. Y por último tenemos la opción de hacer curvas rectas o líneas rectas tangenciales de 2 puntos, por supuesto. Y aquí tengo los ejercicios. Entonces yo lo que voy a hacer inicialmente es que voy a borrar esto que tengo acá y voy a activar la herramienta inicialmente la primera. Es decir, yo puedo crear desde este punto, mantengo presionado y pues elijo acá. Luego desde aquí pues presionado acá, por ejemplo. O incluso desde acá y pues a la misma línea acá. Es decir, de un punto A a un punto B en el sentido que yo necesite. Haciendo clic y dejando presionado a un punto A a un punto B, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma más sencilla, pero también tenemos la forma perpendicular. ¿Qué significa esto? Si yo por ejemplo, en este caso miren que yo tengo una línea, puse una línea digamos de referencia roja. Para el primer ejemplo tenemos que esa línea pasa por el centro de cada uno de los círculos grandes, pero aquí está centrada para el pequeño, pero para el grande está descentrada. Entonces por ejemplo, si yo quiero hacer esta línea perpendicular desde este cuadrante, acá no me da perpendicular, tengo que buscar acá el perpendicular y me crea el perpendicular. Eso también lo puedo lograr dejando encajar en objetos, pero con esto garantizo que pueda tener esa perpendicular al ángulo que está desfasado. Entonces me puede servir para algunos ejercicios de conectar líneas, por ejemplo, que necesite de pronto, si están en un ángulo X o Y, podría garantizar la perpendicularidad del punto A al punto B. Y por último tenemos las tangenciales, que para mí son súper útiles porque yo puedo crear la línea tangencial, por ejemplo, del punto A acá, desde este círculo, que sea tangente aquí, por ejemplo, a esta parte de acá, tangente me aparece. Inmediatamente sé que esto es una línea continuada y lo puedo hacer incluso desde el otro apartado, de la parte de abajo, que sea aquí. Vamos a buscar el tangente, por aquí me aparecía tangente,
aquí está, y aquí garantizamos la tangencia de la misma manera. Entonces, con estas tres formas de 2 puntos podemos tener estas alternativas de diseño y construcción de formas eventualmente. Recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual, pues puedes tomar mi curso maestro desde Udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial. Continuamos con las dos siguientes curvas que son muy parecidas y las pongo en esta parte del video porque puntualmente son curvas que se crean segmento a segmento, y aquí pues 2 aplicaciones puntuales. Miren este trazo de esta mujer con su cabello y tiene unas líneas curvas y demás. Eso lo logramos utilizando las curvas de Bezier, o más fácil haciéndolas, o este tipo de arte también más orgánico, donde yo puedo crear estas curvas utilizando precisamente la herramienta Pluma. Son 2 curvas muy parecidas, una se diferencia de la otra porque Pluma me permite también crear líneas rectas dentro de líneas curvas, en cambio la de Bezier es simplemente curvas con puntos de control. Vamos entonces a seleccionar las de Bezier y vamos a crear entonces la curva. Puntualmente yo he dejado estos puntos de referencia rojos para que el trazo sea igual y que ustedes puedan ver cómo en este caso los puntos de control o división que yo estoy utilizando precisamente para crear este diseño. Entonces voy a hacerle un zoom aquí puntualmente para que lo podamos ver mucho mejor. Yo particularmente tengo encajar en objetos para poder hacer el ejercicio mucho más fácil, y también les recomendaría en caso de que ustedes necesiten ensamblar objetos de forma precisa. Entonces vamos a crear el primer trazo acá, luego el segundo acá, lo deformamos un poco, luego el tercero acá, lo deformamos un poco, luego soltamos, lo traemos acá y vamos ajustándonos a la curva, y así vamos creando en este caso este tipo de curvas hasta obtener un resultado como este. Y si ya yo lo extraigo, pues tengo algo como esto, y eventualmente ya existen lo que son, digamos, fuera de este tutorial, lo que son en este caso las curvas artísticas, donde yo ya puedo puntualmente seleccionar esta curva en este sentido, así por ejemplo, y hacerle, pues darle más espesor. Pero son curvas que logramos crear utilizando esta técnica, y pues un dibujo como esto nos permite ir desarrollando de una forma mucho más fácil directamente con curvas de Bezier diseños o artes de este estilo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente tipo de curva, que es pluma. Básicamente acá también tengo las referencias para crear, en este caso pues esta ramita, y simplemente la encontramos después de Bezier justamente aquí. Cierto que es pluma, y como les decía, tengo las referencias y los puntos marcados para crear este tipo de curvas e irlas corrigiendo a medida que las vamos creando. Así que voy a crear entonces la primera de aquí, clic, y luego aquí en la otra referencia, y arrastro un poquito hacia arriba para crear la curva y también orientar hacia donde quiero que continúe la curva. Acá por ejemplo, luego hago clic acá y la corrijo. Miren cómo la voy corrigiendo así. Selecciono el otro punto de control y voy corrigiendo la trayectoria de la curva así. Luego tengo esta acá que se va cerrando un poquito más así, y luego tengo esta última que corrijo acá y ya está, enter. Y por supuesto cuando ya la extraigo, pues tenemos en este caso ya una curva lista, y pues digamos que haríamos lo mismo que hicimos con esta otra utilizando los trazos artísticos, pero es una manera de crear este tipo de curvas eventualmente. Vamos para las siguientes curvas. Puntualmente tenemos las B-spline y tenemos la polilínea. Justamente acá tenemos 2 casos puntuales. Vamos primero con el primer ejercicio de estos 2. Entonces, como pueden notar, acá tengo unas referencias que tengo en línea punteada y el resultado que me arroja el B-spline. El B-spline me permite tener referencias de puntos puntuales, y él me va creando de unos puntos que yo voy haciendo unas curvaturas que van directamente relacionadas a esos puntos de referencia. Entonces la activamos justamente desde acá y podemos ver por el símbolo para esta herramienta
que justamente es lo que estamos trazando acá. Entonces yo lo que puedo hacer en el primer ejercicio es crear clic acá, por ejemplo, luego aquí en este otro punto, luego hago clic acá y luego cierro en este y me crea precisamente esta forma. Si yo quiero hacer un círculo perfecto, en este caso, clic acá, mantengo sostenido siempre, clic acá, luego clic acá y pues cierro acá. Y miren que esto pues me crea un círculo perfecto. O por ejemplo, para hacer este tipo de curvas que están muy balanceadas y que completamente son armonizables y que son muy armónicas, vamos a crearla precisamente desde acá, clic, luego clic y nos vamos con clics en toda la curva y vemos cómo tenemos como los redondeos de estos picos, que es justamente lo que vimos aquí arriba. Entonces cuando tengan ese tipo de referencia y quieran suavizar algo que esté en este sentido pues como mucho más fuerte en la forma, podemos utilizar las B-Spline. Luego tenemos la polilínea, es una de mis favoritas y pues me gusta mucho porque es muy versátil y pues me permite crear directamente varios trazos rectos y curvos también para delimitar muchos objetos y funciona de la siguiente forma. Lo primero es que tengo este ejemplo acá precisamente para hacerlo mucho más fácil. La seleccionamos acá como polilínea y por ejemplo, no sé, yo quiero seleccionar estas puertas. Yo hago por ejemplo clic aquí, luego acá y hago pues digamos que quiero enmarcarlo todo. Muy sencillo en este caso. Y ya lo tengo acá. No sé, voy a darle un color naranja a esto y le quito el borde. Por ejemplo, esto es una aplicación. Le quiero dar una transparencia, no sé, de tipo overlay. Y darme cuenta que aquí le, digamos, seleccioné para cambiarle el color, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar estos objetos que son también completamente rectos de una forma muy fácil. Sin embargo, también aquí cuando son objetos un poco más complejos, yo puedo también hacer un delimitado muy rápido con la herramienta misma polilínea. Entonces puedo crear clic acá y hacer una selección muy rápida. Yo sé que aquí hay unas líneas que son, digamos, ligeramente curvas, pero quiero pues como mostrar aquí un poco el poder de esa herramienta. Aquí por ejemplo línea recta y luego aquí hay una curvita, entonces presiono Alt y miren que se curva. Entonces aquí puedo hacerlo más fácil, clic aquí por ejemplo y continuar acá y aquí luego Alt otra vez para curvarlo. No, después en una segunda instancia lo que hace es que corrige algunas cositas de la selección, pero es algo que me permite rápidamente crear una silueta muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces polilínea también es otra de las herramientas curva que nos ofrece. Y por último tenemos esta herramienta que se llama curva de 3 puntas y la seleccionamos precisamente la última de todas, curva de 3 puntas. ¿Qué es lo que hacemos? Yo puse estas referencias para mostrar cómo crear, por ejemplo, este diseño directamente con esta herramienta. Entonces, yo por ejemplo tengo acá estas líneas que están a 45 grados, completando un círculo, una circunferencia, y simplemente desde el centro de cada una voy a crear una aquí, luego otra desde el centro, y llevo el tercer punto precisamente al nodo final, y ya tengo esta forma. Y básicamente lo que hago es que replico esto en todas las demás, usando precisamente los 3 trazos o los 3 puntos, punto 1, aquí el punto 2 y el punto 3. Y miren cómo se crea esto de sencillo utilizando este tipo de herramientas. Y básicamente estas son algunas de las aplicaciones para que las tengas en cuenta de este tipo de opciones que te da CorelDRAW para desarrollar tus diseños. Y si tienes algún comentario o tienes alguna duda, también coméntalo. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y a dejar tu like. Los enlaces a los tutoriales de referencia y a mis cursos te los comparto en la descripción del video. Nos vemos en la próxima.